Voy a un poquito reflejar tal vez lo que a un biólogo le va a interesar, ¿no? Es cómo se encuentra la biodiversidad. Y es simplemente una combinación de cuán rica es la diversidad biológica, pero no solamente es un contexto o un entorno a nivel Bolivia, digamos, ¿no? Es una repercusión que muchas veces aprendemos lecciones a nivel de diferentes regiones o inclusive continentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la lista roja, es precisamente un esfuerzo que se está haciendo ya hace mucho tiempo atrás a nivel global y es un financiamiento que sobre todo acompaña tal vez a las Naciones Unidas con esta Convención de Diversidad Biológica que tal vez ustedes conocen, se creó y lanzó muchísima propaganda desde 1992. Pero este componente de un poco reflejar qué es lo que sucede con la diversidad biológica, en realidad también incorpora um, eh, cuáles son los factores que están determinando que las especies, por ejemplo, de plantas y animales, empiecen a reducir sus números, empiecen a inclusive desaparecer de ciertos espacios. Cuáles son tal vez las cualidades o las condiciones de esos ambientes donde éstas crecen, cómo es el hábitat donde se encuentran y en realidad qué es lo que se está haciendo para que se conserven. Entonces se trata de un grupo de categorías que tipifican tal vez a estas especies si están realmente amenazadas o están casi por extinguirse. Entonces hay un gradiente de evaluación precisamente. Podríamos leer también cerca de la mitad de las especies que están recientemente evaluadas, por ejemplo, en esta lista roja por considerarse amenazadas, se encuentran dentro de áreas protegidas. Hace unos 15 o 20 años o hasta 25 años, en realidad era el mensaje de las Naciones Unidas que cada país tenía por lo menos que crear un sistema de áreas protegidas para representar un 20% por lo menos de cada país. Y eso sí se reflejó en muchos esfuerzos que se hicieron en diferentes países. En Bolivia estamos también con ese porcentaje, pero bueno, habrá que preguntarse en qué situación están ahora estas áreas protegidas de nuestro país. Por ejemplo, también hay otra convocatoria que necesitamos una buena gestión de las áreas protegidas, pero realmente no es solamente crearlas, también hay que gestionarlas, hay que generar metas anuales o quinquenales o hasta de mayor tiempo para realmente comprobar si tenemos éxito, por ejemplo, en manejar determinadas especies o grupos de especies en un paisaje, ¿no? Entonces, no todos los sistemas de áreas protegidas están bien gestionados a nivel mundial. Por otro lado, esta diversidad biológica que conocemos es la misma que hace 2 siglos fue conocida. En realidad, los sistemas de determinación o clasificación taxonómica de la diversidad biológica han quedado obsoletos por otras herramientas mucho más finas, mucho más concretas, como las herramientas moleculares, que además incorporan una interpretación evolutiva. Eso no lo podíamos hacer, como decíamos, con el ojímetro, ¿no? Es decir, no es suficiente ahora una capacidad o una habilidad del científico, sino también necesitamos niveles tal vez mucho más finos para poder aseverar. Y entonces los resultados de esa taxonomía, que es ahora moderna, es mucho más fidedigno, ¿no? Es mucho más confiable que lo que fue clasificado hace 2 siglos atrás. Ahora muchas de esas especies más bien son consideradas sinónimos, ¿no? Y por otro lado, claro, si hubiéramos esperado que las áreas protegidas iba a ser un reservorio, digamos así, de todo el patrimonio natural del planeta, bueno, por muchas razones, parece que eso no fue una buena meta a nivel del mundo, ¿no? O sea, todo el mundo promovió crear áreas protegidas, pero al final
estamos viendo que hay una repercusión gravísima en su mantenimiento a largo plazo. Solamente hablando de especies que son exclusivas, es decir, nosotros en biología conocemos como las especies endémicas, y lo que hagamos o no hagamos, por ejemplo, en Bolivia con nuestras especies endémicas, no crean que es algo que queda solo para que nos contemos en documentos, en publicaciones, en leyes o en disposiciones. En realidad, esto va a ser reflejado con un impacto mundial, es decir, hay una expectativa mundial para un poco conocer qué es lo que están haciendo los países para conservar sus áreas que son, sus especies que son únicas, es decir, plantas y animales que solamente se encuentran, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Entonces, esas expectativas nos generan también otro nivel de responsabilidad. Bueno, me gustaría compartir muy brevemente, porque realmente es un poco difícil hablar tal vez de todas las facetas que ha tenido un instituto de ecología, que en realidad nos consideramos líderes a nivel de la investigación científica, biológica y ecológica en Bolivia. Desde 1978, yo diría con una tremenda diferencia en contraste con países que nos rodean directamente. Ya para fines de los 70s, Argentina ya estaba a la mitad de la elaboración de la flora, de la flora del país, imagínense. Entonces, sí teníamos una limitación de, bueno, estábamos arrancando recién con una capacidad científica y teníamos que mirar tal vez hasta qué punto podríamos uh, equiparar tal vez los esfuerzos de nuestra investigación. Entonces, las primeras facetas tal vez de nuestro Instituto de Ecología en la UMSA fue una intensa generación de inventarios, de colecciones, en distintos viajes que se hizo en Bolivia, porque realmente el Instituto de Ecología no solamente proyecta su esfuerzo para documentar, por ejemplo, la flora y fauna de La Paz, no, era una proyección, una visión de trabajo a nivel nacional, es decir, generar documentos, bases de datos, publicaciones, etcétera, a nivel país, ¿no? Sigue siendo en realidad nuestra perspectiva de trabajo. Entonces, obviamente, en el camino, por supuesto, la infraestructura, el equipamiento, etcétera, está creciendo, se está desarrollando, se están incorporando biólogos, ya no son los profesores médicos, agrónomos, etcétera, que teníamos al principio en la carrera, sino que ya empieza a proyectarse una capacidad, una destreza, una habilidad nuestra como biólogos, ¿no? Y claro, en el camino se generan estas dos colecciones científicas que tienen una representación no solamente a nivel nacional, sino también internacional, el Herbario Nacional de Bolivia y la Colección Boliviana de Fauna, que fueron parte de un convenio con la Academia de Ciencias en ese entonces. Entonces, esa proyección, digamos, de documentar lo que tenemos para medir, digamos, número de especies, paisajes, mapas de vegetación, etcétera, empezó también a generar cierta trayectoria institucional y sobre todo a nivel de expertos. Entonces esto sirvió también como para que el equipo de investigadores en el instituto fueran invitados por distintos gobiernos de turno para, por ejemplo, crear nuevas áreas protegidas. En el Madidi, por ejemplo, participamos para poder proponer que se crea una nueva área protegida. En comités, por ejemplo, que tenían que ver, qué sé yo, con la reglamentación de recursos genéticos, con vida silvestre, con estos controles, por ejemplo, de madera, inclusive caza ilegal, etcétera. Los mismos reglamentos y leyes que se han ido generando, pues hemos sido parte, ¿no?, de esas comisiones de medio ambiente, la Ley General Forestal.
Y con el tiempo y junto a la carrera de biología empezó a diversificarse también los temas de investigación, ¿no? Entonces empezó, por ejemplo, con proyectos agroecológicos en el altiplano, eh, evaluaciones climáticas y ambientales, por ejemplo, se acompañó muchísimo en esta estancia que es en realidad un refugio de vida silvestre en espíritu, en el Beni, donde se hicieron también muchas evaluaciones a nivel de los planes de uso de la tierra, por ejemplo, ¿no? La relación de especies y factores limitantes para el desarrollo en el tiempo y espacio fueron partes de estas trayectorias que los grupos de especialistas y los equipos de trabajo estuvieron generando. Entonces, también se ha desarrollado esta composición tal vez de redes de cooperación, ¿no? Con otras instituciones similares en el país o que se complementaban también a nivel internacional. Actualmente estamos trabajando mucho con los franceses, con los belgas, con la misma cooperación sueca, pero claro, hemos construido tal vez una trayectoria basada en la cooperación alemana, en la cooperación europea en general, en la cooperación española, en la cooperación de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esto ha servido tal vez en una especie de intercambio donde ya los grupos de investigadores ya no solamente eran licenciados en biología, sino que ya buscaban el tema del posgrado, ¿no? A nivel de maestría y doctorado. Entonces, ya más recientemente se está incursionando en otras etapas, tal vez, o sea, seguimos construyendo, por supuesto, lo que se generó desde el principio con los inventarios de flora y fauna, y ahora se está incursionando más en la calidad ambiental, como suelo, aguas, tejidos, aire, que estén relacionados, por ejemplo, con procesos, ¿no es cierto?, donde ya se han generado desequilibrios, donde ya no hay un balance, por ejemplo, a nivel ecológico. Uh, Procesos, por ejemplo, para reducir los tóxicos, la limnología de cuerpos de agua, estos bioindicadores, tanto de agua como de paisajes, la biología y ecología de plantas y animales destinados para evaluar, por ejemplo, la reproducción, pero también la producción de recursos, ¿no es cierto?, el manejo, etcétera. Y claro, un hito histórico también es nuestra revista, ¿no? Que desde 1982 hasta el momento, pues ya se ha indexado, ya tiene, digamos, un rol que compagina no solamente una producción a nivel de Bolivia, sino también de países limítrofes, ¿no? Y que ya, como muchas otras experiencias, pues ya es exclusivamente digital. Pero otro aspecto que surge tal vez entre todas estas dinámicas, tal vez de trabajos en el Instituto de Ecología, es que ya empezamos a tener tal vez este hilo conductor relacionado, por ejemplo, con la Amazonía, ¿no? Entonces ya vamos incursionando, vamos conformando inclusive este panel de ciencias amazónico que se ha creado a fines del 2019 y ahora estamos generando un informe bestial, realmente un informe súper completo sobre el estado actual de la Amazonía, considerando todos los componentes vivos, no vivos, el hombre, todas las culturas, todo lo que está inclusive generando problemas y hasta llegar al tercer capítulo que ya son las soluciones, ¿no? Es un grupo de un poco más de 200 científicos donde estamos participando algunos del Instituto de Ecología y bueno, esperamos que este año ya se lance, digamos, este tremendo informe que no solamente va a ser entregado a la comunidad científica, sino también a quienes toman decisiones. Pero por otro lado, por supuesto, tal vez la misma cercanía de La Paz en este piso ecológico y biogeográfico tan grande como son los Andes, pues también tenemos una cosecha muy, muy importante a nivel de todos los relevamientos que se han hecho a nivel de paisajes, humedales, sobre todo, todo lo que tiene que ver con agua, ¿no? Todos los bofedales y los sistemas hídricos, digamos, en el altiplano, son parte también muy importante tal vez en el desempeño de esta institución. Y también hemos incursionado en sitios del Gran Chaco. Tal vez el Cerrado, que sería la cuarta ventana de nuestro país, es donde menos hemos trabajado, digamos, como país, como institución, perdón. Si vemos un poquito, tal vez entonces a nivel de cuáles son las líneas de investigación en biología que me gustaría enfatizar, digamos, para hacer futuro en nuestro país.
Creo que es muy importante estas evaluaciones de los procesos que amenazan la biodiversidad, como por ejemplo todas estas implicaciones de los incendios, todo lo que se está movilizando a través de este calentamiento global y que implica también un impacto en la estacionalidad de Bolivia, ¿no? O sea, ya no son solo 2 estaciones, ahora tenemos, se ha recorrido un montón y tanto así que inclusive ya hay repercusiones a nivel de déficit hídrico, ¿no? O sea, el tema agua, realmente el recurso agua es un elemento eh, determinante a nivel del país, ¿no? Eh, estos ecosistemas y especies amenazadas es realmente parte de un movimiento global que está buscando recuperar las especies y hasta frenar amenazas donde se pueda para precisamente evitar las extinciones locales, porque en muchos continentes ya se están registrando, ya murió el último eh, eh, espécimen de esta especie, o sea, ya estamos oyendo cada vez más seguida este tipo de noticias. Y evidentemente las extinciones locales pueden darse incluso, qué sé yo, en una palmera azaí, por ejemplo, porque se la ha extraído exhaustivamente de un sitio y simplemente para cosechar el palmito. Cortas el palmito y muere la planta. Entonces, sí hay parte de esa situación en nuestro país. Por lo tanto, es importante investigar la calidad ambiental y la biología de ambientes naturales y transformados sobre todo, ¿no? O sea, todo este impacto, por ejemplo, de los vientos en Santa Cruz, se ha removido tanta cobertura forestal alrededor de la ciudad que obviamente hay otro tipo de consecuencias actualmente, ¿no? También es importante medir la resiliencia de los ecosistemas y los paisajes frente a todos estos procesos destructivos que no solamente son causados por el hombre, o sea, también son eventos naturales, ¿no? Los mismos surazos, los vientos, los derrumbes, o sea, hay un montón de elementos que son procesos y dinámicas naturales. Pero claro, se suma, por supuesto, el que el hombre también está generando tal vez un acelerador a estos eventos, ¿no? Eventualmente. Entonces, sí, los temas restauración y recuperación son clave también, no solamente, como verán, para las especies, sino también para los ecosistemas. Por lo tanto, si por un lado estamos hablando de un conjunto o comunidades de especies, pues también es indispensable continuar con la documentación de especies de plantas y animales en el país, especialmente aquellas que han recibido menor atención en la investigación en Bolivia, como son las plantas no vasculares y los animales invertebrados, porque estos representan en nuestro país a nivel de la documentación vacíos de conocimiento. Y por lo tanto, claro, ya se puede pegar el salto, ¿no? De validar esa taxonomía a nivel molecular con todo lo que ya se ha estudiado hasta ahora también. Es importante actualizar. El mantenimiento de los flujos ecológicos, eso es indispensable también a nivel de biología. Los ensambles de todos estos vectores de polinización y la dispersión que tienen que ver con la biología reproductiva están precisamente, son la clave para el mantenimiento de estas dinámicas que son parte de la vida. La misma estructura poblacional de las especies, por ejemplo, que son económicamente importantes, es parte de estos flujos ecológicos, ¿no? Cada vez que se interrumpe la presencia de grupos etarios en el desarrollo de las poblaciones, pues también hay consecuencias. La mirada que está referida a la etnobiología, es decir, todos estos ámbitos donde se rescatan las tradiciones de uso y aprovechamiento de especies y ecosistemas, es es realmente un paraíso para Bolivia, ¿no? O sea, realmente el biólogo tiene además oportunidades para investigar sobre los cultívares y los parientes silvestres, inclusive entrar en procesos de domesticación que ya debería ir inclusive hacia la parte arqueológica, ¿no? Donde se está trabajando mucho también en el país. Entonces, aquí hablamos realmente de procesos donde hay escenarios de intercambio de saberes, ¿no? Donde los sistemas de clasificación de un científico biólogo y de un sabedor o de un conocimiento, de un sabio que es parte de un pueblo indígena, pues es fantástica realmente la experiencia.
Y claro, por otro lado, como científicos, tenemos una responsabilidad, o sea, no es solamente volcando nuestro conocimiento y nuestros resultados y nuestras publicaciones a la comunidad científica, sino también para que se tomen buenas decisiones, ¿no? Y se definan estrategias y esta transferencia de nuestro conocimiento a las audiencias de otro público en general realmente sí es un desafío. La verdad, pero también es una necesidad y es algo que se espera que nosotros entreguemos. Eh, Quisiera, a veces cuando uno habla de las dificultades, uno hace la lista más larga, pero de repente me quedo con lo más importante. Entre las dificultades que veo para desarrollar ciencia en Bolivia, en primer lugar está lo que ya dijo antes Ricardo, ¿no? Hay una ausencia del Fondo Nacional Concursable de Ciencia y Tecnología, que lo tienen muchos países que nos rodean, inclusive, que están en la región, y que está destinada precisamente para que los investigadores científicos postulen fondos para sus trabajos, ¿no? Ese es un elemento súper importante y que es una restricción, pero a la vez tal vez nos ha hecho más capos en buscar financiamiento externo, ¿no? Sin embargo, cada vez esto es más difícil, entonces ojalá que hubiera, digamos, un fondo que esté destinado para la investigación científica en Bolivia, ¿no? Por otro lado, claro, para un país tan maravilloso como el que tenemos, con una diversidad biológica tan grande, el grupo crítico que tenemos de Bolivia todavía es muy incipiente, pese a que ya hemos equiparado el trabajo de documentación, de entrega de informes, de la estrategia de conservación y uso de la diversidad biológica de Bolivia, cumplimos con esa meta que fue requerida por las Naciones Unidas, al igual que lo hicieron varios países que nos rodean, pero realmente es triste pensar que hay diversidad biológica que se preserva per se simplemente porque no hay caminos que llegan hasta ella, ¿no? O sea, eso también es algo que nos hace pensar, porque por un lado, bueno, es una naturaleza que está allí para estudiarla, pero por otro lado, ¿qué pasa si empieza a vertebrarse cada vez más nuestro país? Pues también hay un conteo, digamos, para malos resultados, es decir, un mal panorama, digamos, ¿no? A nivel de la conservación de nuestro patrimonio natural. Ahora, otra dificultad que veo y que me parece que tal vez se debe repetir en muchos grupos de especialistas es que, miren, aquí traigo este ejemplo, ¿no? Aunque varios actores trabajan en la contaminación del lago Titicaca para reducirla, para frenarla, para cambiarla, para desintoxicar, etcétera, aún no se genera una vinculación que mantenga una coordinación permanente y que se intercambien los avances, por ejemplo, ¿no? O sea que no sé si es una situación que solamente se da en Bolivia, pero realmente encuentro que hay una superposición inclusive de esfuerzos y de financiamiento y al final no hablan los actores entre sí, ¿no? O sea, no se genera tal vez una fortaleza más grande. Y claro, otra de las dificultades es que el equipamiento no dura para siempre. Pero esto tiene dos cosas, ¿no? Por un lado es, bueno, qué bien que no duren todavía esas computadoras primeras que nos equipamos al principio y que eran súper pesadas, donde todo era grande, era enorme, era carísimo, ¿no? Qué bueno que la tecnología avanza. Pero quién sabe, el tema de la reposición para seguir proyectando nuestras capacidades y nuestras metas para ser alcanzadas, pues es un elemento que siempre va a estar vigente, ¿no? Y por ello, tal vez el mismo financiamiento que estoy pensando al principio como una dificultad que nos marca el camino, es precisamente que todos los institutos a nivel de las universidades, pues estamos tratando de mantener ese equipamiento vivo, ¿no? Y vigente. ¿Qué puedo recomendar para investigar en biología? O para cualquier otra área de especialidad, en realidad. Eh, en realidad, es muy importante que cuando estamos haciendo ciencia, estamos haciendo lo que nos gusta hacer. Es decir, esto de buscar la evidencia para poder aseverar una tendencia, un patrón o una dinámica o cómo queremos interpretar lo que estamos estudiando, creo que es fundamental, ¿no? O sea, no podemos ser presos
para ser científicos, ¿no? O sea, debemos ser libres de hacer lo que nos gusta hacer. Otro elemento importante es ser parte de redes profesionales. Esto ayuda mucho a conformar, a dar un ejemplo de vinculación. Cada vez más las publicaciones llevan coautores que son hasta de 200 personas en distintos países, en muchas instituciones. No solamente, eh, por ejemplo, en biología, por ejemplo, ¿no? Sino que se arma un ensamble también, en este caso, de capacidades que tengan que estén relacionadas, ¿no? Con zoólogos, con limnólogos, con climatólogos, con arqueólogos, con químicos, con físicos, ¿no es cierto? O sea, que se arma una capacidad súper grande, digamos, para mocionar a que, bueno, este resultado tiene que ver con todos estos ejes científicos. Pero otro elemento importante para investigar es conectar con la realidad nacional, ¿no? Si bien, como les decía, bueno, hay situaciones que son parte tal vez de ciertos vicios que se aplican, pues hay otras que debemos sacar, salir, orillar tal vez de esas tendencias y buscar nuevas proyecciones, ¿no? Tal vez ser innovador también. Pero sí es importante buscar, ¿no? Por un lado, generar conocimiento nuevo, original, pero también por otro, el vincularse tal vez con poder resolver problemas que están aquejando a la población local. Entonces, sí es importante también que el científico se acostumbre a trabajar con equipos de trabajo, ¿no? Y son varias generaciones de aprendizaje, de experiencias, y esto transmite prácticamente un hilo de trabajo, de responsabilidad, de compromiso, que es muy importante. Así se construyen, por ejemplo, los programas de investigación científica, ¿no? El que no haya un fondo ahora actualmente en Bolivia, claro, nos ha hecho, como les decía, muy capos, muy hábiles en generar propuestas nuevas y tal vez hacer estos esfuerzos para generar financiamiento. Pero tal vez esto es, digamos, lo que se puede palpar, lo que a veces pasa desapercibido, uh, y que es parte tal vez de lo primero que estoy apuntando aquí abajo como un renglón que no podemos dejar de tomar en cuenta, ¿no? Es importante apasionarnos con las cosas que hacemos, es importante que tengamos ese reflejo de lo estamos logrando. Eh, la equidad de género, a veces no tengo que reclamar tanto esto. En Bolivia tal vez hay más experiencias favorables que desfavorables, pero realmente no es un elemento de concesión, o sea, no es que se conceda, sino que somos parte de tête à tête, es decir, de contraparte en escenarios horizontales donde las mujeres y los varones estamos trabajando exactamente en las mismas condiciones. La modestia, ese es otro elemento sustancial en un científico, y por supuesto la ética. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.